Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Se escucha? Sí se escucha, profesor. Muy bien. Muy bien. Nos habíamos quedado el día de ayer en este punto. Entonces vamos a trabajar con este ejercicio. Recuerden que cada clase ya está programado, hay un plan de clase y cualquier duda me lo hacen saber, ¿no? No sé si hay alguna duda, preguntas para empezar la clase. Bueno, continuamos entonces. Lo que sí pediría es de que, por favor, eh, participen en la encuesta, ¿no? De sus problemas, ¿no? Y de tal forma que también me permita, uno, mejorar la clase y dos, de repente, en función a las, podríamos decir, a los problemas que ustedes tengan, ¿no? Hacerles saber en este caso, a los encargados de, ya sea de los medios virtuales que tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Si no hay más, vamos a resolver esta ecuación, para lo cual nosotros tenemos que recordar primero a qué es igual la ecuación coseno de z. Habíamos definido la ecuación coseno de z complejo en la clase anterior como e a la iz más e a la menos iz todo sobre 2, ¿no? De esa forma lo habíamos definido, pero esto tenía un origen, ¿no? El origen de esta fórmula no es más que esta famosa ecuación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando en la ecuación, tendríamos ¿de acuerdo? Simplemente lo que he hecho es reemplazado. Cualquier duda, cualquier inquietud de dar un paso que no se ve, no hay problema, ¿no? Pregunten con confianza, ¿no? Para eso estamos. Muy bien. Entonces acá lo que podemos hacer es lo que siempre se realiza en las ecuaciones, ¿no? Tratar de despejar a z. Entonces hay diferentes formas de resolverlo, ¿ya? Vamos a ver una de ellas. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, en este caso, tratar de poner a toda la expresión en función de e y a la z. Por lo tanto, yo tendría algo así. ¿No? Utilizando la teoría de exponentes y pasando a multiplicar el 2, ¿no? Muy bien. Luego, puedo hacer esta suma que tenemos acá. Tendríamos entonces
factorizando, ¿no? Es decir, haciendo esta suma de fracciones, ¿no? Entonces, nuevamente, utilizando teoría de exponentes, ojo que acá me está faltando i a la z. Hay un error acá. A ver un segundo. Acá lo que tenemos es i a la z y este es igual a 2, ¿no? Había un error ahí. O sea, estamos haciendo esta operación, esta suma de fracciones. Por lo tanto, operando, ¿no? Proseguimos por acá. Tendríamos, utilizando la teoría de exponentes, y en este caso, en el lado izquierdo tendríamos entonces 2 veces i a la z. Como queremos resolver la ecuación, entonces todo lo expresamos en un solo lado de la ecuación. Y esto sería igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, acá lo que podemos analizar es de que esto lo podemos ver como como un polinomio, ¿no? Si nosotros decimos acá i a la z, si nuestra variable fuera i a la z, entonces acá tendríamos, o sea, si i a la z, hacemos un cambio de variable igual a x, entonces tendríamos acá x al cuadrado menos 2x más 1, ¿no? Igual a 0. Por lo tanto, ahí sí podemos observar que podemos factorizarlo de esta manera. En otras palabras, lo que tenemos entonces es que x es igual a 1. Con lo cual, regresando el valor original de x, tendríamos esta ecuación, ¿no? Entonces, ya estamos casi listos para poder hallar el valor de z, con lo cual lo que podemos hacer es, para poder igualar complejos, lo que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, expresarlo a los dos lados de la ecuación como dos complejos. Entonces ahí yo puedo igualar parte real con parte real, parte compleja con parte compleja, ¿no? Entonces lo que podemos hacer acá, el 1, expresarlo adecuadamente como un complejo, ¿no? Entonces el 1 como un complejo vendría a ser e a la i 2 capi, ¿no? Donde k es de 0, 1,
hasta infinito, ¿no? Entonces, por favor, siempre recuérdense que en complejos nosotros tenemos esta particularidad, ¿no? De que los argumentos normalmente van a ser, en este caso, de muchos valores multivaluados, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poner nosotros de forma general, ¿no? De esa forma, aseguramos que estamos analizando todas las soluciones. Entonces, comparando, finalmente podríamos tener entonces que Z es igual a 2K, donde K ¿de acuerdo? Entonces, acá la observación es que tengan cuidado, ¿no? Al momento de resolver las ecuaciones, siempre tienen que considerar, ojo, solución general, ¿ya? Recuerden eso por trigonometría, ¿no? La solución general es importante, ¿ya? Porque si no, no estamos considerando todas las soluciones, ¿no? Estaríamos considerando una solución particular, podríamos decir, ¿no? Lo que normalmente se dice la solución principal, ¿no? Entonces, no queremos la solución principal, queremos la solución general. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, profesor. Muy bien. Proseguimos entonces. Profe, siempre que tenemos el Z lo colocamos como 2K. ¿Perdón? Siempre que tenemos el Z lo colocamos como 2K. En este caso, nosotros estamos comparando, ¿no? Dos complejos, ¿no? Y al momento de comparar, o sea, nosotros podríamos hacer, ya para hacerlo, podríamos decir, más formal, ¿no? Lo que podríamos hacer es lo siguiente, para hacerlo más formal, ojo, ¿ya? Vamos a hacerlo acá en la parte inferior. Muy bien la observación. Para hacerlo más formal, el Z de forma general es así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Multiplicamos acá. Ahora, ¿en qué Y, ¿no? O sea, lo estoy poniendo para que ustedes vean de que esto sí es cierto. Ahorita lo vamos a reemplazar de forma general el Z. Y luego tendría acá y 2K pi, ¿no? Entonces, como yo le decía, si nosotros comparamos dos complejos, tenemos que comparar parte real, que acá en este caso no tiene, sería 0, ¿no? Entonces, el I es 0, ¿de acuerdo? Y la parte imaginaria correspondiente vendría a ser X igual a 2K pi. Por lo tanto, entonces el Z, en conclusión, o sea, esto para hacerlo, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué directo? Por esto, ¿no? En este caso el Z no tiene parte real, solamente tiene parte compleja, que vendría a ser 2K pi. ¿Sí? O sea, ya podríamos decir al más detalle, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Prosigamos entonces. No hay pregunta. Ojo, pregunten. No hay, en este caso, estamos para absolver todas las dudas, ¿no? Ahora vamos a ver otras funciones trigonométricas, ¿no? Dentro de las funciones trigonométricas, ustedes se recordarán que la función trigonométrica tangente, ¿no? Tiene que ver con la función seno y coseno, ¿no? La función tangente real. Y en los complejos, también, en este caso, se sigue, en este caso, ojo, no tiene ya nada que ver con el tangente que nosotros conocemos, ¿no? Por lo tanto, esta tangente es una definición que se asume considerando la definición que nosotros hemos visto en los reales, ¿no? Podríamos decir que esto, su origen es R, ¿no? O sea, la definición de los reales. Igual la cotangente también, ¿no? También tiene el mismo origen, ¿no? Esto no es que en este caso a algún matemático se le ocurrió, ¿no? Simplemente es, en este caso, la definición que nosotros tenemos en los reales. Igual en el caso de la secante, y lo mismo ocurre con la cosecante, ¿no? Entonces, estas son simplemente definiciones que nosotros lo hemos visto en los reales, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? Simplemente entonces reemplazamos, ¿no? La función tal como se está definida de la función seno o coseno y vamos a hallar cada una de estas funciones, ¿no? Tangente compleja z, cotangente compleja z, secante compleja, cosecante compleja z, ¿no? Entonces, de esa forma, si tuviéramos que utilizar en algún momento, ¿no? Tendríamos que trabajar con esta definición. ¿Preguntas ahí? Muy bien. Propiedades de la tangente compleja z, secante compleja, cotangente y cosecante, nos indican que no son enteras, ¿no? Recuerden ustedes qué es entera. A ver, a los estudiosos, a ver, me gusta primero a los estudiosos. ¿Quién me puede decir por qué no son enteras? A ver, con una ayuda. En la clase anterior habíamos hablado de que seno y coseno sí eran enteras, ¿no? ¿Y por qué la tangente y la secante, cotangente y cosecante no son enteras? ¿Alguna duda? ¿Duda o digo alguna idea? Sí, a ver. ¿No? Porque Sí, la tangente, adelante. porque la tangente y la cotangente no son diferenciables en todo el campo de los complejos. Ya, ¿en dónde no son diferenciables? Bueno, en el caso del tangente, pues en Ahí primerios, está. y en el caso del cotangente, pues en los campi o dos campi. Ya, muy bien. Eso, lo que tú dices, es exacto. Tu apellido, por favor. Salazar Uribe. Perdón. Salazar Uribe. Ya, gracias, Uribe Salazar. Mira, lo que tú dices es cierto. Eso tiene que ver porque la tangente, cotangente, secante, cosecante es un cociente, ¿no? Entonces, no está definido, como muy bien dice su compañero, y acá lo podemos ver, no está definido dónde. No está definido, en este caso, ¿no? En estos valores en las cuales, por ejemplo, la tangente, en las cuales coseno de z es igual a 0. También lo mismo ocurre con estos otros. Entonces, no es diferenciable en todos los complejos, ¿no?
¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso es que acá se tiene esta propiedad, ¿no? Luego tenemos que se cumple, ¿no? Acá observamos que se cumplen estas propiedades que nosotros hemos visto en las funciones seno y coseno en los reales, ¿no? Se cumplen. Eso quiere decir de que estos se tiene que probar con las definiciones que nosotros ya tenemos, ¿no? Ojo, así como se trabaja en los reales con el seno y coseno, ¿no? Con sus propiedades, pero de los reales, acá tenemos que trabajar con las definiciones que nosotros conocemos, ¿no? Y realmente se verifica, ¿no? Al momento de hacerlas, en este caso, trabajando con las definiciones de cada uno de ellos que hemos visto, se verifica fácilmente, ¿no? ¿De acuerdo? Después, al momento de ya empezar a trabajar, ¿no? Con otras funciones que en el campo real, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, las hiperbólicas, ¿no? Las hiperbólicas reales los tenemos acá en la parte superior, ¿no? Estas son las hiperbólicas reales, ¿no? Estas son las hiperbólicas reales, pero estas, ¿no? Dan origen a las hiperbólicas complejas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? La hiperbólica compleja, tanto el coseno como el seno, su origen es la hiperbólica real, porque el objetivo es tener un sistema que tenga una coherencia, ¿no? De lo que existe en los sistemas, de lo que existe y se cumple en el sistema de los números reales, debemos de tener que también, ¿no? Esa, podríamos considerarlo como esa extensión que se hace en este sistema complejo, que en este caso tiene como subconjunto a los reales, ¿no? Entonces, esas propiedades que nosotros vamos a, en este caso, a tener, ¿no? A estas nuevas funciones que se definen, ¿no? Coseno hiperbólico, seno hiperbólico, igual así como hemos visto el seno, seno complejo, coseno complejo, entonces también se tiene que tener con otras funciones que nosotros vamos a ir, ¿no? Trabajando, ¿no? Y lo mismo ocurre acá, entonces, ¿no? Por lo tanto, simplemente lo podríamos ver hasta como un cambio de variable nada más, ¿no? ¿Sí? Y estas funciones, por su naturaleza, van a ser diferenciables en todos los complejos, ¿no? Porque si nosotros analizamos cómo están definidas, van a ser diferenciables en todos los complejos. Por lo tanto, se cumple esta primera propiedad, ¿no? Luego tenemos que así como se trabajó y se define la tangente, cotangente, secante, cosecante, igual también se define estas funciones hiperbólicas complejas que están en función del seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ¿no? Entonces, no es más que una, podríamos decir, un símil que nosotros hemos visto tanto en tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Y acá tenemos una propiedad que también se verifica utilizando la definición, ¿no? Fácilmente, ¿no? Estas propiedades nosotros, es para que ustedes conozcan, ¿no? Que hay propiedades de los reales que en este caso
se extienden a los complejos, ¿no? Pero ojo, no siempre se cumple eso. Hay que tener cuidado ahí. Luego vamos a ver ahora la función logaritmo, ¿no? La función logaritmo también, ¿no? Lo que se buscó es que cuando tú tienes, ¿no? Así como el caso de la función seno y la función exponencial, ¿no? Si ustedes han visto, es una extensión, ¿no? Si nosotros estamos en la función exponencial compleja y si nosotros la variable compleja lo vamos a trabajar en el conjunto real, es decir, la parte imaginaria es 0, entonces estamos frente a la exponencial real. Ese mismo criterio se trabaja tanto en la función seno, coseno, ¿no? Así, con ese mismo criterio, se define esta función logarítmica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, fíjense la definición acá. Acá algo importante es que tenemos, ¿no? Como dice acá, se define, ojo, ¿eh? O sea, no es que en este caso se demuestra de que vamos a tener, ¿no? Esta expresión porque tiene como origen, en este caso, otra expresión, ¿no? Simplemente, ¿no? En los complejos se define de esa manera, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce esto? Acá lo que tenemos es el logaritmo clásico que todos conocemos, pero como nosotros conocemos el logaritmo, está aplicado en los reales, ¿no? Como ustedes se deben acordar. Por lo tanto, entonces acá hablamos de este logaritmo clásico de los reales, ¿no? Ahora, pero ¿cómo vamos a trabajar ese logaritmo de los reales? ¿Cómo lo vamos a trabajar en los complejos? Justamente ahí tenemos el uso del módulo, ¿no? Entonces, ahí es importante el uso del módulo. Por otro lado, eso va a corresponder a la parte real de esta definición. Y la parte compleja, ¿qué? La parte compleja está definida como el argumento de ese complejo que yo estoy trabajando, ¿no? Supongamos que nosotros, ahí vamos a ver un pequeño ejemplo para que en este caso se pueda entender mejor, ¿no? Supongamos que yo tengo el siguiente complejo. ¿De acuerdo? Yo tengo ahí el siguiente complejo. Entonces quiero hallar el logaritmo de este complejo. Utilizo la fórmula, entonces tendría logaritmo natural en real del módulo de i más constante compleja i por el argumento de i. ¿De acuerdo? Desarrollando, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos logaritmo natural de i, pero el módulo de i, ¿a qué es igual? Es igual a 1, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Sí? Más constante compleja i, y acá sí tenemos que trabajar a qué es igual el argumento de i, ¿no? El argumento de i, si nosotros nos vamos al plano, ¿no? Por acá, a ver, nos vamos al plano, vamos a tener así. Este es en el plano complejo. Vamos a tener acá parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces, ahí tendríamos al complejo I, ¿no? ¿Cuál sería su argumento? Su argumento vendría a ser pi medios, ¿no?
Pero ojo, cuando trabajemos, y les vuelvo a recalcar, que debemos de considerar siempre la solución general, ¿no? Entonces, el argumento como solución general vendría a ser pi medios más 2k pi, donde k es igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, reemplazando este argumento de i, tendríamos entonces pi medios más 2k pi. ¿De acuerdo? Y por último, tendríamos acá logaritmo de 1, que todos ustedes lo conocen, es igual a 0, ¿no? Más y pi medios 2k pi. Entonces, ya tenemos el logaritmo de i. El logaritmo de i, o sea, el logaritmo de este complejo i, vendría a ser esta expresión, ¿no? O sea, vendría a ser el complejo i, ojo, que vendría a ser, en este caso, infinitos valores, ¿no? Si ustedes, o sea, infinitos valores como expresión, ¿no? O sea, lo podemos nosotros expresar mediante infinitas expresiones, ¿no? Que al final viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿Dudas? ¿Algo no está claro? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Prosigamos entonces, ¿no? Muy bien. En cuanto a esta función que se acaba de definir, tenemos la siguiente propiedad. Esta propiedad que nosotros observamos es una propiedad que también se cumple, ¿no? En los reales, ¿no? Entonces acá también se cumple y se puede verificar, ¿no? Luego nos indica que el logaritmo complejo es multivaluado. Justamente eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Multivaluado significa que nosotros, cuando hemos hallado el logaritmo de i, teníamos infinitos valores, ¿no? O sea, infinitas formas de representarlo, ¿no? Por eso dice multivaluado, ¿sí? Después tenemos esta propiedad, que es la derivada del logaritmo, ¿no? Es igual a 1 sobre z, ¿no? Esto de acá lo podemos probar utilizando Cauchy, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son algunas propiedades, ¿no? De la función logaritmo. Claro que hay muchas más, ¿no? En realidad, nosotros podríamos considerar que no estudiamos al cálculo complejo, pues en la profundidad, ¿no? Porque el objetivo es de que ustedes conozcan esta herramienta, ¿no? Más que el estudio que lo hace un matemático desde el punto de vista axiomático, donde hace el estudio de todas las propiedades, por ejemplo, que son muchísimas más del logaritmo, ¿no? En este caso, lo que se busca es que ustedes conozcan esta nueva herramienta, ¿no? Luego tenemos la potencia, ¿no? También, ojo, entonces, se define todo en esta parte de funciones básicas con las cuales vamos a trabajar, con algunas más que otras,
En toda esta parte, si ustedes se dan cuenta, es importante considerar que son definiciones, ojo. ¿Ya? Entonces hay que tener presente cómo están, ¿no? Cómo están definidas. Hay que tener bastante cuidado ahí, ¿no? Y tener presente que siempre debemos de considerar soluciones generales, ¿ya? Ojo, no soluciones particulares. Y acá tenemos una nueva definición, ¿no? Esta vendría a ser la última que vamos a ver, donde tenemos potencia, ¿no? ¿Cómo se define una potencia? Acá utilizamos, ¿no? En este caso, esta propiedad que acabamos de ver, ¿no? El logaritmo de z. Entonces, lo que nosotros tenemos es que se define, como dice acá, ojo, ¿no? Se define que un complejo cualquiera, z, una variable, en este caso puede ser cualquier complejo, ¿no? Elevado a otro complejo, ¿no? Hasta el momento nosotros hemos estado trabajando con complejos elevados a fracciones, ¿no? Pero en este caso ya se generaliza, ¿no? Generalizamos la potencia, ¿no? Entonces tenemos z que está elevado a un c, y donde c es un complejo cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hallar esa expresión? O sea, ¿cuál sería ese complejo? Entonces, ese complejo nosotros lo podemos hallar de esta forma, ¿no? Es decir, vamos a tener, en este caso, que utilizamos la ayuda de la función exponencial y la función logaritmo, que ya acabamos de definir previamente, ¿no? Y de acuerdo a eso, se obtiene ahí una propiedad que se utiliza acá, ¿no? Entonces, vamos a analizar qué ocurre con esta nueva definición, ¿no? ¿Qué propiedades tenemos? Por ejemplo, tenemos la siguiente propiedad. La primera es que si nosotros tenemos, por ejemplo, acá ya estamos hablando de, en este caso, de valores que podría tomar el exponente, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, en la primera propiedad tenemos lo siguiente. Tenemos que si el exponente, en este caso, es un entero, ¿no? Fíjense, puede ser entero positivo o negativo. Entonces vamos a tener que es univaluado. ¿Qué quiere decir que sea univaluado? Quiere decir que cuando nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tenga el i, ¿no? Si al i yo lo elevo a un entero, i cuadrado, por ejemplo, me va a dar un único valor, ¿no? Es decir, voy a tener acá que este menos 1. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, que el exponente no es, en este caso, un entero? Es una fracción, por ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos i a la 1/3, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener, de acuerdo a esta propiedad, es que vamos a tener un número finito de valores distintos, ¿no? Y fíjense, ¿no? Al momento de desarrollar, ¿no? El i, nosotros sabemos que es un complejo
que es igual a E a la I pi medios, ¿no? ¿Sí? Pero ese es el valor principal. ¿Qué ocurre si nosotros le agregamos 2K pi? Todavía estamos, en este caso, en la expresión I, es decir, la expresión I complejo, ¿no? Nosotros podemos expresar de esta forma. Este sí. Entonces, lo que ocurre es que acá nosotros consideramos el argumento de forma general. Ojo, eso es lo que tiene que ser siempre. Tenemos que considerarlo de forma general para tener todas las soluciones. Pero toda esta expresión, ¿qué ocurre con toda esa expresión? Tenemos que está elevado a la 1/3, ¿no? Entonces, como está elevado a la 1/3, ¿qué podemos nosotros inferir? Podemos inferir de que si nosotros vamos reemplazando acá los diferentes valores que tiene la fórmula general, nos va a dar diferentes valores, ¿no? Es decir, por ejemplo, empezamos con K igual a 0. Tendríamos el primer valor que vendría a ser E a la I pi sextos. ¿Sí? Ese sería el primero. Luego, para K igual a 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos E, ¿no? Para K1 vendría a ser 2pi. Acá tendríamos 2pi más pi medios, 5pi medios, ¿no? 5pi medios multiplicado por 1/3 sería 5pi sextos. Entonces tendríamos I por 5pi sextos. ¿De acuerdo? Y si nosotros variamos para K igual a 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá 4pi, 9pi medios, y acá tendríamos entonces 9pi medios por 1/3 vendría a ser 3pi medios. ¿Sí? Y si nosotros evaluamos una vez más, K igual a 3, ¿no? Entonces ya estaríamos regresando, en este caso, si evaluamos en K igual a 3, fíjense ustedes, reemplazando tendríamos E a la pi, E a la I, perdón, pi medios, más, acá tendríamos 6pi por 1/3, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, acá lo que vamos a tener es, expresándolo adecuadamente, tendríamos pi sextos más 2pi. Lo que viene a ser, como argumento, vendría a ser lo mismo, ¿no? Es decir, estamos en el mismo valor cuando K es igual a 0. Entonces, por lo tanto, entonces ya estaríamos regresando al valor en el cual K es igual a 0. Y si hacemos K igual a 4, vamos a tener, en este caso, que
tendríamos el siguiente, que vendría a ser E a la I 5pi sexto, ¿no? Y si hacemos K igual a 5, estaríamos en... Y si hacemos K igual a 6, regresaríamos, ¿no? Es decir, tenemos que los valores, en este caso, ya se repiten. Y ahí entonces vemos que efectivamente, ¿no? Se cumple lo que nos dice esta propiedad, ¿no? Que si el cociente, ¿no? Si el cociente de dos enteros positivos, donde en este caso el exponente, ¿no? Viene a ser una fracción, entonces tenemos un número finito de valores, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Están ahí o no? A ver. Sí, profesor. Sí está están, ¿no? claro. Ya, muy Sí bien. está claro, ¿Se profesor. escucha? Sí se escucha, Estamos. ¿no? Sí, Muy profesor. bien. Entonces, hasta acá. ¿Preguntas? Ya. No, profesor. ¿No hay preguntas? Prosigamos entonces. Ahora, ¿qué ocurre? Como podemos observar acá, la siguiente propiedad. Me dice, si C es irracional o complejo, entonces Z a la C es infinitamente multivaluado, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos que el exponente, en este caso, justo lo acabamos de dar un ejemplo, cuando el exponente era una fracción, entonces teníamos un número finito de valores, ¿no? Habíamos visto ese ejemplo. Pero, ¿qué ocurre si el exponente es irracional, ¿no? O sea, irracional quiere decir, por ejemplo, pi. O puede ser una raíz de 3, por ejemplo, raíz de 2, no sé, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que el resultado, es decir, nos va a dar valores, pero nos va a dar infinitos valores, ¿no? Entonces, eso sería la característica, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? Cuando nosotros evaluamos, ¿no? Por ejemplo, el caso anterior que estábamos trabajando, ¿no? El I, supongamos que queremos analizar I a la pi, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizando ya los datos anteriores que hemos trabajado en el caso de la propiedad anterior, tendríamos E a la I pi medios más 2k pi, ¿no? De forma general. Pero esto está elevado a la pi. Entonces vamos a tener que esto es igual a E a la I pi medios más 2k pi, todo multiplicado por pi, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, acá ya no tenemos, no hay forma, en este caso, de indicar de que podríamos tener, como en el caso de la propiedad anterior, que podríamos tener valores que se repiten, ¿no? Porque acá tenemos un producto de, ¿no? De pi, ¿no? O sea, estaríamos hablando de 2k pi, de pi, ¿no? Entonces, no tenemos ahí ningún múltiplo de 2k pi, ¿no? Que podríamos analizar porque pi es irracional, ¿no? Entonces, con ese análisis es que se indica que efectivamente, si C es irracional o complejo, entonces es infinitamente multivaluado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá tenemos el siguiente ejemplo para poder hallar, ¿no? Utilizando la definición que acabamos de ver, ¿no?
Utilizando la definición, a ver, vamos a calcularlo. Queremos hallar I a la I, ¿no? Perdón. Queremos hallar I a la I. Por lo tanto, utilizamos la definición que acabamos de ver, ¿no? Que vendría a ser E I complejo logaritmo de I, ¿no? Utilizando la definición, ¿no? Hemos utilizado la definición de exponente. Ahora vamos a utilizar la definición de logaritmo. Entonces tendríamos que a la I, logaritmo natural ya en los reales, del módulo del complejo, más I por el argumento del complejo E. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Reemplazamos el argumento I, que eso ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Entonces tendríamos E a la I, y acá tenemos logaritmo de I, es logaritmo de 1, ¿no? Pero logaritmo de 1, ¿a qué es igual? 0, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría únicamente I argumento de I. ¿Sí? Operando, tendríamos entonces menos argumento de I, ¿no? Y acá les vuelvo a insistir, ¿no? Les vuelvo a recalcar de que, ojo, siempre tenemos que trabajar con la fórmula general, ¿no? Entonces tendríamos E menos argumento de I. Y argumento de I ya lo habíamos analizado. Era igual a pi medios más 2k pi, ¿no? ¿Sí? Donde k es igual a 0, 1, 2, etc. Y ahí se está cumpliendo la propiedad que acabamos de ver, donde nos dice si el exponente es un irracional o un complejo, ¿no? Tenemos infinitos valores, ¿no? Fíjense la cantidad de valores que tenemos ahí. Y todos son reales, ¿no? Entonces acá tendríamos como solución E a la menos pi medios, E a la menos pi medios más 2k pi, 2pi, perdón, y así sucesivamente, ¿no? ¿Preguntas ahí? ¿Dudas? Profesor, sí, en la Sí. parte de, en donde puso en ¿cómo se llama? La E elevado a la I, Sí, y en ese paréntesis se cortó y no pude escuchar, y no lo quise interrumpir. ya, no hay problema. A ver, nosotros acabamos de ver la siguiente definición. Decíamos que un complejo elevado a otro complejo, o sea, si yo tengo este tipo de expresiones, yo tengo que utilizar la siguiente definición, que es E a la C logaritmo de Z. ¿De acuerdo? Entonces, utilizo acá, ¿no? Esta definición que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, simplemente es definición ahí. Entonces, al momento que utilizo acá
el C vendría a ser I, ¿no? Por lo tanto, reemplazando sería E a la I logaritmo de I. Ahora, logaritmo de I, acá utilizamos otra definición que también acabamos de ver hoy día, ¿no? Logaritmo de un complejo es igual al logaritmo del módulo del complejo, este es el logaritmo natural que los reales, que todos conocemos, más I por el argumento del complejo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que utilizo acá. Donde Z viene a ser I. Entonces acá tengo logaritmo de, en este caso, el módulo de I, más I, argumento de I. ¿De acuerdo? Y esta constante I viene de la definición, o sea, simplemente acá, ¿no? Repito el I. Y luego, este I opero con esta expresión. Pero esta expresión, si nosotros nos damos cuenta, es que logaritmo natural de módulo de I, ¿no? Viene a ser logaritmo natural de módulo de I, que viene a ser 1, ¿no? Pero el logaritmo de 1, ¿a qué es igual? Es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, de esta expresión que tenemos acá, este 0, ¿no? Lo acabamos de ver acá. Y nos queda simplemente I argumento de I. Y acá simplemente operamos, tendríamos I por I cuadrado, I por I al cuadrado, lo cual me da menos el argumento de I. Y el argumento de I, eso sí lo habíamos visto en un ejercicio anterior, que era pi medios más 2k pi, ¿no? De forma general, ¿no? Y tendríamos la solución, ¿no? De todos los valores, ¿no? Porque como dice justamente acá se cumple esa propiedad, ¿no? Que les decía, ¿no? Que cuando nosotros tenemos un complejo elevado a otro complejo, tenemos infinitos valores, ¿no? Más, si nosotros tenemos un complejo elevado a un entero, vamos a tener un número finito de valores. Muy bien, no hay problema. ¿Alguna duda más o algún paso que no se haya entendido? No, gracias, profesor, ya entendí. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? La idea es de que ustedes, si han entendido, por eso está perfecto, en los días lunes siempre vamos a tener un taller grupal, ¿ya? Eso quiere decir que ustedes como equipo, ¿no? Trabajan y la idea es reforzar, ¿no? El trabajo en equipo, que es una competencia de un ingeniero de sistemas, ¿no? Es decir, el trabajo en equipo es vital ahora en las organizaciones, ¿no? Creo que están haciendo muy bien, pero los días martes vamos a tener una evaluación continua. ¿Qué significa evaluación continua? Quiere decir que evaluamos lo que hemos visto en esa clase nada más, ¿no? Ejercicios donde aplicamos los conceptos que hemos visto. Por eso es importante que ustedes pregunten sus dudas, ¿no? Lo que hemos aplicado, nada más. No hay temas de la primera clase, de la segunda clase, nada, ¿ya? En cambio, en las prácticas, ahí sí tomamos o se evalúa todo lo que se ha desarrollado, ¿no? En un determinado periodo, ¿no?
Y en el examen parcial, pues, desde el inicio ¿no? del ciclo hasta una semana antes del examen parcial, ¿no? Entonces, vamos a tener la evaluación. Son 2 preguntas, ¿ya? Es una evaluación de los temas que hemos visto, que en este caso, hemos trabajado logaritmo y potencia, ¿no? Porque las funciones trigonométricas, eso sí lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, ese tema no es sujeto a evaluación. No sé si hay alguna duda con respecto, por ejemplo, de repente, hay algún punto que no ha quedado claro, no sé, de la primera parte, ¿no? Porque estas funciones que acabamos de ver, la función, estamos hablando, Profe, la función exponencial, la función seno, la función coseno, ¿ya? Ojo, son funciones que los vamos a utilizar, ¿no? Es decir, vamos a estar trabajando con estas funciones. Por lo tanto, la idea es que lo entiendan, ¿no? Ahora, no hay problema que usen sus apuntes, ¿no? El tema es que ustedes entiendan los conceptos, ¿no? Y algo vital es, ¿no? En cálculo complejo es que ustedes tienen que trabajar siempre con la mayor visión, ¿no? Considerar todas las posibilidades, ¿ya? Estamos hablando de no trabajar únicamente con la solución general, es decir, verlo de forma total, ¿no? Sistémica. Porque si nosotros solamente trabajamos con una solución, entonces no estamos trabajando de forma sistémica. Estamos trabajando parcialmente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Por eso el tema de los ejercicios también, ¿no? Yo, en este caso, indico eso, ¿no? Ojo, no es solución, en este caso, particular lo que se busca acá, ¿no? Ya usted está en otro nivel, ¿no? Tiene ya una buena base matemática y todo, entonces, no creo que tengan problemas, ¿no? Simplemente es cuestión de reforzar, practicar, ¿no? Para eso se hacen los talleres, para eso ahí tienen este libro que es muy bueno, el Churchill, donde está bien detallado, también ahí explica bien detallado, ¿no? Y por último, si hay algún punto ahí que no entiendan ustedes, ¿no? Pregunten, no se queden cortos, ¿no? Hay que preguntar, ¿no? Y que así uno aprende, porque si no, si nos quedamos con la duda, justo esa duda viene en el examen parcial, ¿no? O en las prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, por favor, actualicen el aula virtual temporal, que es un aporte personal, ¿no? Porque por el problema que tenemos en el Univirtual, esperemos que se resuelva lo más pronto y ahí iremos a trabajar al Univirtual, porque esta aula virtual es temporal, ¿no? Es para salir del apuro, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, por favor, actualicen su página, todos. Profesor, sale que ya se cerró a las 8. Ya se cerró. O sea, que ya dieron el examen. Así sale, a las 8 se ha cerrado. A ver, un minuto. No, parece que hay un Sí, error ahí. profesor. Dame un segundo. Sí, sí, un segundo. Sí, hay un error ahí. Ya, inmediatamente vamos a solucionar el problema. Tienen hasta las 22 horas, ¿ya? No, perdón. A ver.
hasta las 22 horas. ¿Ya? No es nada del otro mundo, son ejercicios que acabamos de ver, ¿ya? Y es para reforzar lo que estamos trabajando. Muy bien, a ver, por favor, actualicen su página ahora sí. Ahora sí sale. De repente puede haber algunos inconvenientes, ¿no? Lo que pasa es que, como les digo, es una página que a modo personal yo lo he configurado, entonces de repente puede haber algunos ajustes, ¿no? Que necesita. No soy especialista en este tema, ¿no? Yo lo he hecho a través de las investigaciones y todo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está a ver, por favor, refresquen. Sí, ya está, profesor. Ya está, ¿no? Muy bien, adelante entonces. Y ojo, es importante que toda la solución, o sea, lo importante es reforzar lo que hemos visto hoy día. La solución que ustedes planteen lo tienen que hacer a mano y luego lo suben al aula, digo, al repositorio de sustento, ¿no? Eso es para el tema de las auditorías, ¿no? Porque si no, ¿de dónde salen las notas? Vamos a cuestionar, ¿no? Y Profesor, nosotros tenemos todo sustentado. profesor, Sí, yo le quería hacer un comentario respecto a la PC1. ¿ya? Por ejemplo, a mí me tocó una pregunta que era, así se la digo porque me acuerdo hasta ahorita, ¿Ya? una función compleja es un par ordenado. ¿Ya? Y básicamente decía eso. Entonces ¿Qué pusiste? mi análisis iba más porque, o sea, en sí no es un par ordenado, es un complejo en forma de par ordenado. Una función compleja es un par ordenado, pero eso nosotros hemos visto en teoría, ojo. Claro, ¿Qué es pero lo que vimos en teoría? Acuerdo. es un complejo en función, en forma de par ordenado, no un par ordenado como tal. Entonces, con ese análisis No, yo mira, marqué que era falso y en mi respuesta, o sea, en mi solucionario yo le redacté, ¿no? Que básicamente es lo mismo. Entonces, ese tipo de preguntas, por ejemplo, no sé si son ambiguas o si se va a considerar la solución que yo he hecho con lo que he sustentado. no, sí, de todas maneras el sustento yo lo reviso y de acuerdo a tu sustento, ¿no? Pero lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Este, hay partes, esa era la primera práctica, Sí, ya, no te preocupes, nosotros, voy a publicar lo estoy revisando y se van a tener en cuenta los sustentos, ojo, ¿no? No vale que marques. Lo que pasa es que para efecto de que ustedes tengan registrado, en este caso, por ejemplo, que asistieron, que dieron la práctica, ¿no? Es que se hace de forma virtual, ¿no? Porque ese es el sustento, ¿no? Luego que ustedes también lo suben, el trabajo y todo eso, ¿no? Ahí queda grabado la hora y todo. Entonces, son temas más de auditoría, ¿no? Entonces, no hay otra forma de evaluar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de todas maneras, el sustento avala la pregunta, ¿no? O sea, quiere decir, lo que tú marcaste es lo que tú explicas en tu sustento, ¿no? Si no hay sustento, la pregunta no es válida, ojo, ¿ya? claro. Muy bien, ya no hay problema. De ahí lo chequeas tú, Ya, gracias por la aclaración, profesor. ¿ya? Muy bien. Hasta tenemos el examen, ¿no? Hasta las 10, ¿no? ¿Ya? Son dos preguntas cortitas.
Mientras voy llamando asistencia, los que no tienen micro, por favor, por el chat. Empezamos. Alcalá, Presente. Andrade, Alejo, Andrade Alejo. Arribas Plata, Presente. Berroa, Presente. Bonilla, Bustamante, Camposano, Condori, Presente. Condori Guamán, ¿no? Sí, Condori Guamán. Condori Mestas, Presente. Cueva, Presente, profesor. García, Presente, profesor. Garro, Presente, profesor. Larios, Presente, profesor. Lau, Lau creo que tiene chat, ¿no? A ver, vamos a ver el chat. Ya, de ahí hago una rellamada. Lizárraga, Presente. López, Presente. Lucero, Malma, Marín, Presente. Martínez, Mendoza, Presente. Mendoza, Presente, profesor. muy bien. Ochoa, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor. Rapray, Presente. Rapray, Presente. Reyes, Presente. Rojas Asparrín, Presente. Rojas Chavarría, Presente. Rojas Mato, Ruiz Ovalle, Presente, profesor. Salazar, Presente. Caucar, Salazar Uribe, Presente, profesor. Suárez, Presente, profesor. Vera, Presente. Villar, Presente, Villar. Sea, Presente, presente. muy bien. A ver, vamos a ver por el chat. Andrade, ¿no? Presente, muy bien. Bonilla. Bonilla sí no lo veo. Bonilla no está. Bonilla, última llamada. Bustamante. Bustamante. Bustamante.
no está Bustamante. Camposano. Sí está Camposano, ¿no? Lau sí está. Lucero Ramos, John, creo que sí lo he visto, sí está. Malma. Malma, no está, Malma. Malma, no está última vez. Martínez. Profesor presente. Martínez. Sí, profesor, aquí sí. Ah, ya, muy bien, Martínez. Rojas Mato. Profesor, por el chat está diciendo presente. Ah, sí, Rojas Mato presente. Sí, ya lo vi. Rojas Mato, muy bien. Listo. Malma, Bonilla y Bustamante. No están, ¿no? Profe, Sí, adelante. en la pregunta número 2 dice hallar la potencia del complejo y al número 15. Sí, No se refiere a la raíz, ¿no? Sino a... claro. Y a la 15, está bien. Es lo que hemos hecho hoy día. Claro, claro. Pero ahí me dice hallar la potencia del complejo y al número 15. Claro, o sea, tienes que hallar y a la 15, aquí es igual. Y a la 15. Ajá. Pero 15 es múltiplo de 4 más 1. Bueno, yo no entiendo así. Lo que te salga, pues tú ponlo, ¿no? Esa es una aplicación de hoy día, ¿no? Porque yo he entendido ya... Y a la 15, acuérdate cómo se ha trabajado y hállalo, nada más, pues, ¿no? ¿Sí? Utiliza las definiciones que hemos visto hoy día. ya, porque creo que ya hicimos raíces, pero no, ya. Sí, sí hemos hecho. Y hemos hecho hoy día justo un I a la I. Todavía más complicado. Ese es más sencillo. Apliquen la teoría nomás, no se preocupen. Daniel Sea. Daniel Sea está, ¿puedes hablar? Sí, profe. A ver, tú dices, ¿cuáles son las preguntas? Tienes que entrar al aula virtual del curso. ¿Tú estás en el Sí. aula virtual del curso? Sí, en el de su curso, de su página de usted. Este curso temporal, sí. ¿Ahí estás? Ujú. Sí, ahí estoy. Hay uno de evaluación continua y Eso, evaluación continua, tú tienes que hacerlo, desarrollarlo personalmente, porque esta evaluación continua ahí es está. personal, y luego lo subes ahí donde dice sustento. Ahí, ya, profe. ¿Ya? Marcas ahí de acuerdo a lo que dice y luego subes el sustento, ¿no? Ya, profe. Gracias. El sustento es importante, ojo, ambas cosas van de la mano. Ya, profe. Muy bien, cualquier duda.
Sí.
Profe. 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 Sí, tenía un problema con el audio, dígame. Profe, Sí, cuando piden el logaritmo, ¿se refiere al logaritmo natural o en general o el de base 10? acuérdate lo que hemos visto hoy día. Tienes que hallar ahí el logaritmo del complejo, porque se te está dando un complejo. Entonces utiliza la definición que se ha dado hoy día de complejos. ¿Ya? Es aplicar la teoría que hemos visto hoy día. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Sí, ahí tenemos, tienen ustedes la teoría que se ha dado. Con esa teoría resuelvo. Profesor, ¿esa Sí, teoría, el PDF está en el aula o dónde podemos encontrarlo? ajá. No han tomado nota. Ya, a ver, ahorita lo voy a subir al aula, ¿ya? Denme un minuto. Actualice, ya está ahí la diapositiva. Funciones elementales se llama.
¿Ya? ¿Lo pueden ver actualizando la página?
Profe, una consulta. Es solamente esas dos preguntas nada más, ¿no? De la evaluación continua. Sí, nada más. La evaluación continua siempre es de lo que hacemos en la clase, nada más, ¿ya? Ya, profe, Para ya, reforzar lo que hemos visto. ya listo, profe. Ok. Tiene que estar al tanto para ver si tenemos clase el próximo lunes, que es feriado. De repente saca un comunicado la UNI, ya, por favor, al tanto. Es posible que no haya clase porque es feriado, ¿no? Pero puede ser que también haya clase, no, no les puedo asegurar. Hay que estar al tanto nada más, ¿ya? Profe, el sustento se envía al correo, ¿no? ¿O no? No, no, ahí tenemos el sustento en el aula virtual. Hay una carpeta de sustentos, ojo. Porque los auditores no van a entrar a mi correo, ellos tienen que ver en una carpeta. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, preguntas? Tienen que estar al tanto por el tema de la siguiente clase. Profe, ya me puedo retirar, ¿no? Ya terminé. Ya, sí, no hay problema. Ya, hasta luego, profesor. Cuídate. Nos vemos.
Muy bien, jóvenes. Estudien. Nos estamos viendo la próxima semana. Tienen que estar al tanto si vamos a tener clase o no, ¿ya? Cuídense mucho. Bye.